y nos pareció, charlando con las concejalas y los concejales, que era más que importante no solamente trabajar el Día de la Mujer, el 8M, como reflexión, sino también empezar a poner en valor todo lo que han hecho las legisladoras y legisladores de nuestra ciudad. Mercedes obviamente no es una isla, y cada una de nosotras y nosotros nos hemos ido a lo largo de los años sintiendo interpeladas por algunos dirigentes y dirigentas políticas, y eso seguramente es en parte lo que nos llevó a estar acá. Pero entendemos que también las mujeres tenemos una manera diferente de trabajar. La verdad que se han logrado grandes ordenanzas en conjunto, y ahí ponemos en valor qué es lo que nos une a las mujeres. Y ahí es cuando aún más creemos que las mujeres tenemos y debemos comprometernos, y ahí es donde pensamos en las concejalas mandato cumplido. Nosotras siempre decimos que este es un viaje de ida, uno nunca vuelve a ser la misma cuando le toca no solamente tener el orgullo de ocupar una banca, sino cuando una es una militante política, cuando somos mujeres que sentimos de una manera diferente el sufrir de las mujeres, de las personas con vulnerabilidad, y ahí estamos donde tenemos que estar, y es donde encontramos que hay cuestiones que nos van uniendo, nos van entrelazando. En algún momento por ahí costó un poquito más, ahora estamos en un momento en donde muchas fuerzas políticas hablamos y ponemos sobre la mesa no solamente la perspectiva de género, o esta palabra a la que muchos le tienen miedo, que es el feminismo. A mí me gusta decir, más que perspectiva de género, conciencia de género, que ahí es donde englobamos también a los varones, entendiendo que nuestra labor, no solamente en lo legislativo, sino nuestra labor social, nuestra labor política, es con los varones, es al lado de los varones, no atrás, es con los varones, con nuestra mirada, con nuestro aporte y con nuestra manera de ver las cosas, y a partir de ahí después André va a contar un montón de cuestiones que fue preparando, de todo lo que fuimos descubriendo en este Consejo Deliberante, en el digesto, con la ayuda de Yoli. Estamos haciendo un digesto con perspectiva de género que está en construcción, y por eso es tan importante la presencia de las concejalas mandato cumplido. Yo voy a expresarme hoy en nombre de las mujeres dentro del radicalismo. Pero me permiten, voy a leer un poquito la historia de las mujeres en nuestro partido. El Partido Radical desde el año 1890 ha tenido la participación activa de la mujer. En este recorrido de 130 años de historia, en sus inicios, las mujeres han luchado para lograr el reconocimiento de los derechos cívicos y su inclusión en los espacios de poder. Mujeres con valores que impulsaron conformar su propio espacio en un comité para la organización y participación femenina dentro de esta estructura partidaria. Resistencia ante la dictadura, la aprobación de la ley que les permitió elegir y ser elegidas, logrando así obtener el protagonismo sobre estas mujeres radicales. Mujeres que contagiaron seguir siempre la lucha por la igualdad de derechos. En un breve recorrido histórico, en la revolución del parque, entre los días del 26 al 29 de junio de 1890, Elvira Rawson fue una de las mujeres más revolucionarias de la historia argentina, quien, siendo una estudiante de medicina, junto con sus compañeros, montó un hospital de campaña para atender a los heridos. El 3 de marzo de 1916, la señora Rosa Martínez de Vidal, virtuosa luchadora por el bien y por el triunfo de nuestros ideales democráticos, fundó el primer comité feminista radical de la ciudad de Lanús para apoyar la fórmula presidencial de Hipólito Yrigoyen, que luego de intensa actividad del comité llegó a contar con 100 filiales, incluso en el exterior, al participar Rosa Martínez de Vidal en la Liga Internacional de Mujeres Hispanoamericanas. En el año 1946, Florentina Gómez Miranda, junto a profesionales y militantes de la época, como la ya mencionada Elvira Rawson de Deletiano, Rosa Clotilde Sabatini,
mujeres organizaron el Comité Universitario Femenino para el Cambio. Bueno, buen día a todas. La verdad que primero celebrar el espacio, siempre es lindo encontrarnos. Me parece que en momentos de los que estamos viviendo, que nos encontremos, que nos pensemos, que pensemos para adelante, no solo todo lo que construimos hasta acá como mujeres y a veces costando tanto. A veces, y lo digo desde el punto de vista personal, agradezco la posibilidad de hoy estar ocupando una banca en el Congreso de la Nación, pero por sobre todo, creo, y lo más lindo, representando a nuestra ciudad. Y a veces por ahí se van tendiendo puentes para que lleguemos a ocupar esos lugares, pero siempre nos cuesta más como estar teniendo que justificar todo el tiempo, ¿no? De por qué estamos ahí, de por qué llegamos ahí. Y creo que esto, que contarnos, que vernos, que pensarnos, es lo que convalida que tenemos que ocupar esos espacios y motivar a muchas mujeres a que se animen, porque, como le decía Mariana hace un ratito, a mí me parece que es cierto que las mujeres tenemos otra forma de construir, que tenemos otra forma de pensarnos, otra forma de pensar a la sociedad, otra forma de acercarnos, que es muy necesaria en estos momentos. Yo, perdón, pero no puedo exigirme de para mí el difícil momento que está atravesando no solo la sociedad argentina, sino la política toda, ¿no? Estamos en un momento muy feo, lo charlábamos con Clary hoy hace un ratito y con André, de esta denostación hacia quienes elegimos la vocación por lo público como una vocación. Yo toda mi vida, desde que estudiaba en la escuela, quería estudiar en la universidad pública, y quería trabajar en el Estado, porque yo sentía que trabajar en el Estado era servir a la sociedad, servir a la comunidad, y eso atravesó siempre mi carrera profesional también, que por momentos hizo incompatible también con la carrera que uno elige desde el punto de vista profesional por otro lado. Y me parece que estamos en un momento muy difícil que amerita que reivindiquemos el rol de la política, pese a que traten de denostarla, porque yo estoy convencida que la política transforma. Primero, hola a todas, pero nos saludamos afuera. Gracias primero por la invitación y sobre todo por esta iniciativa en un contexto donde, como bien decía Sabri, los feminismos vienen siendo para todos los partidos políticos sin excepción como, bueno, no, qué pasó con el avance de los feminismos, si tomamos esas banderas, qué implicancias tuvo, nada, un poco un juego, algo que nos tenemos que hacer cargo también dentro de todos los partidos políticos y sobre todo por lo que entendemos. Yo le escuchaba a Petty y a Sabri cómo se puede generar esa síntesis de los avances en la lucha histórica de derechos de las mujeres argentinas y cómo eso también se da en los contextos, ¿no? Yo pensaba cuando Mari me invitó cómo esta herramienta puede ser no un punto de partida, sino un punto de llegada a lo que queremos como herramientas dentro del Consejo Deliberante, a lo que nos hacen a las herramientas de transformación cotidiana todos los días en nuestra comunidad, que como también mencionó Sabri, tenemos un intendente que no solo nos permitió y nos escuchó y no es que se puso en el lugar de, bueno, ustedes son las que saben, sino que claramente es entender lo que es lo comunitario, es entender el rol que cumplimos las mujeres, las diversidades en la comunidad, el fuerte eje en la educación, lo que fue el programa Mil Días, que a mí me tocó trabajar en el proyecto de ley que después terminó siendo junto el espejo a la ley IBE, la ley Mil Días. Otros proyectos de ley en estos 4 años, la verdad, que fueron promulgados, pero tanto las ordenanzas, las leyes provinciales como nacionales, no es que porque estén promulgadas significan que van a ser derechos garantizados y eso vamos a tener que seguir defendiéndolo siempre. Y en eso me parece entender por qué el digesto es importante la perspectiva del género, ¿no? Porque siempre muchas veces uno también se va, bueno, cuáles son las políticas que tienen para la prevención de violencia de género, pero claramente la contracara son, como cerró Petty, la igualdad de oportunidades, cómo entramos en el mercado informal, justamente se está celebrando el Día de Lucha de la Mujer Trabajadora, pero en el marco también de un mes donde en pocos días vamos a encontrarnos en las calles por la memoria, por la verdadera justicia, y que cuando hablamos de feminismos populares, de poder generar síntesis, no dejamos de hablar de derechos humanos, y nosotros
como argentinos y como argentinas tenemos determinadas convenciones internacionales que nos permiten el marco jurídico para pensar las ordenanzas y las leyes, que es el principio de no regresividad en los derechos humanos. Y me parece que en este contexto político eso se está avasallando, porque Pepi mencionó un montón de luchas históricas de las compañeras radicales que también los peronistas acompañaron en su momento, que por ahí en otros momentos históricos, la lucha histórica por el derecho al voto que se termina otorgando por nuestra gran compañera Evita, de lo que significó el armado de las 3.000 unidades básicas, pero pienso como en la razón de mi vida, Evita ya hablaba de la tarea de cuidado, y que nos dicen, no, bueno, pero ¿qué significa eso? Que es ni más ni menos que pensar más comunitariamente. Pero ¿qué es lo que pasó? Aparte del golpe del 55, las políticas neoliberales y la deuda externa con el golpe del 76 hizo retroceder 1000 pasos el avance en derechos y el contexto económico y social y político del país, independientemente de los desaparecidos, hablo del plan de exterminio económico, que nos hace retroceder casilleros para atrás al momento de pensar esas políticas. Y recién, 30 años después, en el Congreso se vuelve a presentar un proyecto de ley integral sobre políticas de cuidado. Un proyecto que, si bien presentó el Ejecutivo, no avanzó estos 4 años. ¿Por qué? Porque toca un montón de intereses, pero aparte de tocar determinados intereses conflictuales de salud, que si se avanza, que si se separaba la ley de licencias, que las empresas decían que por qué la igualdad de licencias para padres, madres o padres, la diversidad también incluyéndola, lo que eso significa la construcción de sentido social. Y ahí vuelvo y retomo lo que decía al principio, de que no podemos pensar en reducir la violencia de género, donde en Argentina tenemos un femicidio todavía cada 30 horas, sin pensar en achicar esa brecha de desigualdad. Bueno, hola a todas y a todos, agradecer, como decía Mariana al principio, en primera instancia la oportunidad que nos dio Dirección de Género a ponernos a pensar en el gesto, en esto de convocarnos a ser parte de la agenda como Consejo Deliberante del tema de la mujer trabajadora, pensar el recorrido del Consejo Deliberante, de las normativas en perspectiva de género, nos puso un poco en foco, así que agradecer eso a Mariana y en Mariana, la presidencia, a todo el Consejo, la oportunidad realmente de haber sido parte, junto con la Secretaría y demás, como cuerpo colegiado, nos haya abierto la puerta a que todos vamos a aportar un poquito, todas y todas, a pensar este espacio y contarles en este caminito y escuchándolas a todas algunas cuestiones que también se dijeron, ¿no? Que cuando pensamos en el Consejo Deliberante, pensamos en normas que rigen y coordinan la vida en común de la ciudad. En este sentido, entender, como decían las compañeras hace un ratito, estas normas son dinámicas, ¿no? Son perfectibles. Siempre compañeras y compañeros concejales siempre decíamos que una norma lleva una idea de norma por parte de la comunidad, de un concejal o del propio ejecutivo, con la idea de poder ser mejorada, dinamizada, y en ese sentido recordar que son dinámicas y que cada norma tuvo su momento y su contexto, ¿no? En esa línea, en el revisar y empezar a armar, como bien decía Mariana, la idea que es un gesto abierto, que recién empezamos a mirar, que en ese mirar con estos anteojos de la perspectiva de género también fue difícil y sigue siendo la propia búsqueda, ¿no? En el sistema. Hablamos de una institución democrática con muchísimos años, con cosas sistematizadas, con cosas que no. La manera de sistematizar o de cargar los conceptos en 1900 eran unos, hoy son otros, entonces esa búsqueda no es ni fue sencilla, pero fue súper entretenida y encontramos incluso algunas perlitas para comentar ahora y compartir. En esto de lo dinámico también nos permitió, en parte de la tarea que se puso al frente de Mariana, que tiene que ver con también modernizar aún más las instancias de la página y del municipio, la idea es que esa búsqueda en género o en otras temáticas sea un poco más fácil, que esto pueda ser parte de un apartado para que la comunidad toda le sea más fácil buscar y ubicar normativa con perspectiva de género. También en esto, ¿no? De pensar las normas, sean resoluciones, ordenanzas o expresiones de esta Casa de la Democracia, en contexto tuvo camino, y por lo menos creo que todas las que estamos acá, los que estamos y las que estamos, este recorrido también nos parece que las normas, como bien decía José, que se promulguen o que estén formalmente, si no se viven, si no son parte también de que los que nos sentamos en los espacios legislativos tomemos las demandas
y ese contexto de la comunidad, de las mujeres y de la comunidad en general, en su momento es lo que hace vivo una norma, ¿no? Y que se pueda vivir, que refleje esa necesidad. En ese sentido, en el recordar por lo menos de los últimos años de trabajo en términos de género del Consejo Deliberante, no poder dejar de decir que muchísimas de las primeras ordenanzas y normas de los últimos años que consignamos en el digesto, que tienen que ver con lo que fue la creación del hogar de abrigo para víctimas en el municipio, que tuvo que ver con el trabajo también vinculado a la comunidad. No estaba acá todavía, pero sabemos que en eso la organización comunitaria de nuestra ciudad, y de Mujeres en Vuelo, la vemos Celeste y a muchas que han tenido que ver también con ese camino, que fue una cuestión comunitaria de una vez más la comunidad de Mercedes organizándose a partir de lo que fue el femicidio de Jessica Niciforo en aquel momento, hombres y mujeres, pero mayormente mujeres, ¿no? Digo, uno hace el ejercicio de pensar cada espacio de movilización, piensa hoy en la Asamblea de Mujeres Mercedinas, y en todo lo que tiene que ver con la lucha de la realidad que vivimos. Digo, en cada espacio de organización, detrás del derecho, de una necesidad, mayormente estamos las mujeres, al igual que en las tareas de cuidado. En ese sentido, bueno, aquel movimiento fue generando también que tenía que ver con el municipio y también el Consejo Deliberante, visitaron experiencias, recordamos todo de otros hogares y demás, si se pudiera dar lugar a la ordenanza que es parte del gesto de lo que fue la creación del hogar de abrigo, que después, bueno, la Casa de la Mujer, la Dirección de Género hoy trabajando en un montón de cuestiones, pero digo esto, ¿no? Que cuando las normas se construyen también con la comunidad, son normas más vivas y tienen más por delante. Después encontramos también para todos esos tiempos, lo que tuvo que ver que hay mucha gente que están acá que tiene que ver con ese caminito, lo que fue el tema del acoso callejero, ¿no? de pensar también lo que nos sucede a todos, pero especialmente a las mujeres en el espacio público. En este sentido, volviendo al contexto, una de las perlitas más viejitas que encontramos, que pudimos armar del digesto, fue una ordenanza de 1903 que determinaba como exhibición de impuestos en aquellas, no se hablaba de campos, sino de otra expresión, en los predios rurales chiquitos, donde vivieran y ocuparan, eso estuviera usado y ocupado por mujeres solas o viudas, junto a otras categorías, fueran eximidas de los impuestos municipales, ¿no? Digo, por ahí no se hablaba de género, no se hablaba de determinadas cuestiones, y por ahí súper asociado. Por eso digo siempre que es importante que 1903 lo contextualicemos. En aquel momento, desde un lado por ahí meramente asistencial, pero se podía ver y entender, aquellos legisladores que estaban sentados en esta casa entendieron que esas mujeres solas o viudas debían ser sujetos, al igual que la instancia de discapacidad o de niños huérfanos, merecedores de poder tener la exhibición de impuestos, ¿no?